Capítulo 7, pensaba hacerlo en 2 porciones, pero se me hacía que iba a ser muy repetitivo al hacer 2 porciones de porque habla de lo mismo casi en todo. Entonces decidí tomarlo todo, pero vamos a leerlo nomás desde el 1 hasta el 7, pero vamos a tratar de recorrerlo todo en la exposición. Hasta el 28 vamos a ver varias enseñanzas que vamos a estar extrayendo de aquí y cosas que no se explican en ningún otro pasaje de las Escrituras más que en este pasaje que vamos a estar viendo. Entonces, que el Señor nos ayude para poder entender el verdadero mensaje que la palabra de Dios nos trae. Y así, hermanos, vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 7 de Hebreos, y vamos a leerlo de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, de los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Desde que venimos estudiando este pasaje, este libro de Hebreos, esta carta a los Hebreos, hemos visto en 2 ocasiones atrás que se ha mencionado a este personaje llamado Melquisedec. Si volvemos un poquito atrás, en el capítulo 5, en el versículo 10, termina con la frase y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que el escritor a los Hebreos de aquí como que se tomó una pausa y comenzó a decir que no les podía explicar muy a fondo esto por las personas que eran tardas para oír la palabra de Dios. Y empezó a explicarle en qué manera eran tardos, y empezó a explicarle también el peligro que había en ser tardos para oír la palabra de Dios. Pero después les da el consuelo diciéndole: pero yo, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de mejores cosas que pertenecen a la salvación. Y habla de que los que son cristianos, ¿verdad?, están persuadidos de mejores cosas. Así es, amén. Y dice que Dios no es injusto para olvidar, ¿verdad?, la valentía de las personas que han comenzado en el camino del Señor, el esfuerzo que han hecho, las tribulaciones que han pasado, porque habían personas de estas que habían pasado dificultades por haberse convertido al cristianismo. Amén. Como todos nosotros en momentos dados, cuando comenzamos, hemos tenido dificultades, hemos tenido que irnos alejando de ciertas personas que son malas influencias, y hemos tenido que tomar esa decisión, porque al ser uno que viene comenzando, uno sabe la debilidad que corre, el peligro de ser desviado de los caminos del Señor. Aleluya, amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios honra estas cosas, este esfuerzo, porque Él mismo pone el sentido en nosotros, pero Dios honra esto y Dios se agrada de estas cosas. Entonces ahora como que el escritor a los Hebreos retoma lo que se dejó atrás y comienza acá, ¿verdad? Amén.
Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. ¿Verdad? Habla de este varón que era rey de Salem y sacerdote. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no vemos a ningún personaje en las Escrituras de las tribus de Leví o de cualquier otra tribu de los hijos de Israel que haya tenido los dos oficios juntos, rey y sacerdote. Nadie de ellos tiene estos dos títulos de rey y sacerdote. Porque David fue rey, pero no fue sacerdote. Amén. Aarón fue sacerdote, pero no fue rey. Y así nosotros podemos ver muchos en las Escrituras que fueron sacerdotes, pero no eran reyes. Así es, amén. Ejercían sacerdocio, pero no ejercían lo de reyes. Entonces vemos que este varón, dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, ¿de quién? Del Dios Altísimo. Nosotros no vemos en ese pasaje en las Escrituras, en Génesis, que hable de que Dios había establecido sacerdotes, pero este varón era sacerdote. Y no sacerdote de los dioses paganos, sino del Dios Altísimo, dice. Y esto lo podemos nosotros corroborar también, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 14 de Génesis, que son pasajes que los hemos leído también ya, nosotros que hemos estado estudiando estos pasajes de Génesis, hemos leído estos pasajes donde Abraham regresa de esa derrota de los reyes en 14:18, habla acerca de este rey. Y Abraham le da el diezmo del botín, dice la palabra de Dios, dice. (18, 14, 18 de Génesis dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham también, ¿verdad? Abraham también, ¿verdad? Rey Melquisedec era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Y Abraham también, ¿verdad? Le bendijo que también era del Dios Altísimo, dice, ¿verdad? Va, creador de los cielos y la tierra. Entonces vemos que ambos servían al mismo Dios, al Dios Altísimo. Y en ningún otro personaje de las Escrituras nosotros vemos que se expresa de esta manera, sino este varón y Abraham, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ahí vemos que este varón servía a Dios. ¿Cómo conocía a Dios? La Escritura no lo menciona cómo conocía a Dios. Así es, amén. No menciona la Escritura cómo este varón había adquirido el conocimiento de conocer de Dios. Y no menciona por qué Abraham sabía también que era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Tampoco no lo menciona. Son cosas que quedan nomás como para uno pensar en ello. Así le seguimos adelante, dice en el 7:2, dice de Hebreos, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Cuando dice rey de Salem significa rey de paz. Salem, muchos lo atribuyen a lo que es Jerusalén. Otros también lo mencionan como el saludo que tenían los hebreos, que decían shalom, que significa paz a vosotros, paz. Y por eso lo explica abajo y dice, ¿verdad? Rey de paz. Entonces el nombre Melquisedec tiene estos significados. Melquisedec. Por eso es que nosotros entendemos que apunta y anuncia solamente a alguien en principal, el cual nosotros es en quien tenemos que tener la mirada en todo el tiempo que vemos estas escrituras, porque de él es que está hablando la palabra de Dios. Así es, aleluya. Entonces, aquí en Isaías 9:6 dice, príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Yo no he visto en las Escrituras que se refiera a ninguna otra persona como príncipe de paz o rey de justicia. A ninguno de los reyes de Israel vemos en la Escritura que se refiera como rey de justicia.
sino que solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí, hermanos, en este pasaje también muchos quieren atribuir que como ya nosotros no estamos en los tiempos de la ley, en los tiempos de los levitas y eso, dice que esto autoriza el diezmo para los tiempos actuales. Ellos dicen que hoy, como nosotros servimos a Cristo, que a Cristo le tenemos que dar los diezmos, pero en la Escritura no nos está enseñando nada acerca de que nosotros debemos de diezmar. Está hablando de lo que se hizo y por qué se hizo, de lo que Abraham hizo. ¿Por qué Abraham hizo esta actitud con él? Porque Abraham lo consideró alguien importante, como la Escritura lo describe, rey y sacerdote. Entonces Abraham le entregó los diezmos, pero Abraham no es que cada fin de mes o fin de año o fin de semana iba a entregarle diezmo. Esta lo hizo una sola vez después de que fue a esta guerra y a derrotar a estos paganos que se habían metido a saquear a Sodoma y Gomorra y se habían llevado a Lot también. Entonces nosotros no podemos tomar este principio también para excusar y decir, no, pues por eso nosotros vamos a pedir el diezmo también. Entonces, aquí seguimos viendo en el 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando nosotros vemos a cualquier profeta, a cualquier sacerdote, a cualquier rey del pueblo de Israel, nosotros vemos que menciona que venían de una descendencia, ¿verdad? Vemos que menciona, venía del papá Julano y Julano nació Julano y así, y llegó a ser profeta o llegó a ser rey o llegó a ser sacerdote. Pero de este varón de Melquisedec no se menciona eso. No se menciona que él haya venido de una tribu, que él haya venido de alguna descendencia. No se menciona aquí, sino que solamente se menciona y dice la Escritura, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, hermanos, nosotros vemos que la Escritura, cuando registras, a veces las genealogías las registra por un motivo, por una razón, para que nosotros sepamos de dónde viene cada descendiente, ¿verdad? De las tribus. Entonces aquí, al no mencionar a este varón que no desciende de una tribu, ni menciona cuándo terminó de ser rey o cuándo terminó de ser sacerdote, nos quiere dar una enseñanza a nosotros y nos quiere apuntar a alguien, señalar a alguien superior que vendrá después de la descendencia de Abraham. Y seguimos, y aquí quiero que leamos también acerca de esto. Quiero que vayamos a un pasaje en las Escrituras, 8:56 de Juan. Quiero que leamos este pasaje, 8:56 de Juan. Dice, Abraham dice, vamos a leer este 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y muchos piensan que este personaje que apareció aquí era Jesucristo encarnado en él. Otros piensan que era una figura de Cristo, pero la Escritura no especifica exactamente quién era en sí. Solo lo menciona que señalaba a Cristo, que simbolizaba a Cristo, porque así es como lo está señalando la Escritura, que apuntaba a él. No dice que él se había encarnado en él, ni que Abraham lo vio y que fue a Cristo quien miró. Porque cuando Jesucristo habla de esto, habla que dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Es decir, Jesucristo en ese pasaje donde habla así, está diciendo que Él es desde la eternidad. Amén. Y Él es por la eternidad, porque cuando Moisés se encontró con el Señor, le preguntó al Señor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo diré quién eres? ¿Qué les voy a decir cuando me preguntan quién te manda? El Señor le dice, diles que yo soy te manda, porque yo soy el que soy. Aleluya, amén. Entonces, esto nos enseña a nosotros que Dios permanece para siempre desde antes de la fundación del mundo y sigue
después también por la Amén. eternidad, Gloria a por los Dios. siglos de los siglos. Seguimos y leemos el 4 y el 5. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Cuando los levitas tomaban el diezmo, lo tomaban de sus mismos hermanos, de sus descendientes, de las otras tribus, ¿verdad? Hijos de Jacob. Amén. No vemos en las escrituras que los levitas tomaran el diezmo de pueblos paganos, de pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Ellos tomaban de los mismos de las otras tribus que eran hermanos de ellos por descendencia de Jacob, por descendencia de Israel, es decir, descendientes de Abraham también. Entonces todos eran del mismo descendiente de Abraham. Entonces aquí vemos, esto nos habla un poco en Números 21-22, dice, y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reuniones. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reuniones para que no lleven pecado por el cual mueran. ¿Por qué los levitas tenían este privilegio y este regalo de parte de Dios de poder recibir los diezmos de sus hermanos? Porque ellos eran los que servían en el tabernáculo de reuniones, los que se presentaban delante de Dios, llevaban las ofrendas delante del Señor, y ellos eran los que intermediaban entre el resto del pueblo del Señor para que nadie se acercara con pecados y muriera. Esto era lo que el Señor había dicho en su palabra. Así es, y así era como Él lo había determinado. Así que hoy nosotros tampoco podemos aplicar esto, porque hoy nosotros todos tenemos acceso libre al Señor. Cada uno de nosotros podemos acercarnos en oración. Incluso el impío e incrédulo, si no se ha arrepentido, puede venir en arrepentimiento y fe, confesar sus pecados delante del Señor, arrepentirse y venir al Señor, y el Señor lo escucha. Así es. Porque ahora, si él se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el que va a intermediar ante el Padre. Nosotros no necesitamos ahora que un hombre de entre nosotros se levante y sea mediador entre nosotros y Dios. Amén. Porque ahora todos tenemos el acceso libre y gratuito. No tenemos que pagar, no tenemos que llevar un macho cabrío, no tenemos que llevar una ofrenda de paz. Lo único que tenemos que llevar es nuestra vida delante de Él para que Él nos transforme y nos cambie. Entonces, seguimos leyendo. Este hombre de quien nos menciona la Escritura, ¿verdad? No se menciona su descendencia, ni se menciona qué tiempo murió, qué año murió, cuántos años vivió, no se menciona en la Escritura. Entonces, en ese sentido, este Melquisedec es mencionado como mayor que Abraham aquí en esta escritura que estamos leyendo, ¿verdad? Seguimos leyendo en el 6 y dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y dice aquí el 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En las escrituras nosotros vemos estas bendiciones sacerdotales que le llama la escritura, cuando el sacerdote bendecía al pueblo. Y según la escritura, es visto como mayor los que declaran las bendiciones de Dios a los demás. Es como cuando un padre le dice al hijo: deseo, mi hijo, que Dios te bendiga en tus caminos donde quiera que vayas, que el Señor te guarde. Y a veces, no sé si alguno de ustedes recuerda en nuestros tiempos, cuando éramos pequeños, ciertas personas que los pequeños saludaban a sus padres de esta manera y decían: bendición, papá. Y el papá le decía: que el Señor te bendiga, hijo. O bendición, tío, que el Señor te bendiga. Era como el hijo
o el sobrino pidiendo la bendición de al que consideraba mayor, ¿verdad? Él decía bendición. El padre le contestaba que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga. Y cuando nosotros vemos también en los apóstoles y profetas, nosotros vemos a los apóstoles, ¿no?, dando la bendición de parte del Señor, deseándoles a los siervos del Señor también cuando los mandaban a hacer un ministerio, los mandaban con la bendición del Señor y ellos eran los que imponían las manos dando esta bendición. Entonces, en este sentido son como mayores porque tienen un mayor conocimiento y tienen algo que Dios les ha otorgado, ¿no?, como una autoridad sobre los demás. Así es, amén. Y en las Escrituras nosotros vemos mucho de estas enseñanzas, de que hay personas que tienen autoridad sobre otros. Como los reyes tienen autoridad sobre el pueblo, los sacerdotes tenían autoridad sobre la congregación, ¿verdad? Entonces esto no es algo nuevo en las Escrituras, ha sido siempre así. Entonces aquí vemos que Abraham veía a este varón como mayor que él y este varón lo bendecía. No porque él tuviera las bendiciones en su mano, sino porque él le decía que la bendición de parte de Dios sea sobre ti. No es porque también cuando alguien dice que el Señor te bendiga, es que él tiene las bendiciones en su mano. Que el Señor te bendiga está diciendo que el Señor derrame de sus bendiciones sobre ti. Pero es una manera también de demostrar la autoridad de una persona también. Aquí nosotros vemos que dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido. Perdón, dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿verdad? Aquí entonces nosotros entendemos de que las personas no son las que tienen las bendiciones, sino que es Dios, porque siempre vemos esta expresión, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Estas bendiciones nosotros las vemos, pero no es que las personas digan, yo te bendigo, de lo que yo tengo yo te doy bendición, o el Señor me ha dado a mí, ahora yo te la paso a ti. Esto no es como que se la pasa de uno a otro, sino de parte de Dios, ¿verdad? Son las bendiciones. Gloria a Dios, amén. Seguimos leyendo y vamos a pasar ahora al 8. Nos dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Hombres mortales, cuando se refiere a hombres mortales, ¿a quiénes se refería que recibían los diezmos? Hombres mortales. Levitas. A los levitas, hombres mortales, hombres que por eso no podían mantenerse para siempre, porque ellos nacían, crecían, morían, y después venía otro y los reemplazaba, y venía otro y los reemplazaba, y así continuamente uno a otro se iban reemplazando. Pero hay uno de que menciona aquí que vive, y ese que vive, nosotros sabemos que vive para siempre, que no vive ahora y mañana muere, vive para siempre, de que tiene vida en sí mismo. Y entendemos que esto también nos sigue señalando al autor y al consumador de la fe. El 9 dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos. Leví, o sea, el pueblo de Leví que recibió los diezmos, en Abraham también ellos pagaron diezmos. ¿Cuándo? Cuando se lo dieron a Melquisedec. Cuando Abraham pagó a Melquisedec, aún Leví pagó los diezmos también, pero en Abraham. Es como cuando nosotros hablamos acerca de nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Así es, amén. Él nos ha justificado, no porque nosotros seamos justos, sino porque Él fue justo y Él nos ha justificado y Él ha pagado la deuda que nosotros teníamos y por eso somos justificados. Entonces, Leví pagó los diezmos porque Abraham los pagó a Melquisedec. Entonces, así de esa manera, entonces es como cuando decimos también en lo que explica ya acerca de los que descendemos de Abraham y de los que estamos en Cristo, ¿verdad? Son diferentes descendencias que los que estamos en Abraham, dice, son los que están bajo pecado todavía. Los que estamos en Cristo son los que hemos sido redimidos. Es lo que enseña la palabra del Señor allí. Y seguimos leyendo, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió en el encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví. Aún estaba en los lomos de su padre. Aún estaba en Abraham todavía. No había nacido Leví. Ni siquiera había nacido Jacob todavía. Amén.
Seguimos leyendo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cuando nosotros vemos este pasaje aquí, vemos que hay una pregunta, pero en la pregunta está la respuesta también. La pregunta dice que si por ese sacerdocio levítico se hubiera perfeccionado todo, no habría necesidad de otro sacerdote, pero por eso se levantó otro, porque el sacerdocio levítico no podía perfeccionar nada. No podía perfeccionar el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley de Dios, bajo el pueblo levítico. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Todo sacerdote que se levantaba en tiempos antiguos que tenía que ser de la tribu de Leví. En la tribu de Leví, ¿cuál era? Para que fuera sacerdote, ¿qué tenía que tener una persona? Solamente ser hijo de Leví, y después ¿qué hacían? Lo consagraban. Lo comenzaban a instruir en las leyes, y después supuestamente lo separaban del resto del pueblo y lo comenzaban a consagrar para que pasara a entrar también al tabernáculo de reuniones a llevar estas ofrendas. No había un estándar como moral de un comportamiento, de una manera de vivir, sino que siendo de Leví, lo único que tenía que tener es que no tenía que tener desperfecciones en su cuerpo físico. Eso lo requería la ley. Amén. O sea, todo era físico y todo era superficial. No había nada espiritual. Todo era superficial, los requerimientos y requisitos para ser sacerdote. Pero ya en el sacerdocio, según Melquisedec, nosotros vamos a ver que es algo diferente el sacerdocio. Seguimos leyendo y vamos a pasar al 12. Y dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y hay algo muy importante, hermanos, de notar cuando habla del cambio de ley. Porque mucha gente dice: ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es decir, ellos piensan que los mandamientos que habían antes, de no matar, de no robar, de no mentir, de no adulterar y todas estas cosas, ya no existen. Nosotros tenemos que entender de qué está hablando el pasaje, a qué se está refiriendo. Se está refiriendo al sacerdocio levítico, a los sacrificios, a las ofrendas de paz, a estos rituales y a estas cosas de los diezmos que había en el pueblo. A todo esto se está refiriendo la palabra de Dios. Porque aquí no ha mencionado que ya no haya que dejar de mentir, o que dejar de robar, o que dejar de adulterar, o que dejar de codiciar. No está mencionando ninguno de estos mandamientos. Todo lo que ha mencionado ha sido esto, el sacerdocio levítico. Los diezmos han sido cosas que se han mencionado. Y entonces, ¿qué dice aquí? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Ese cambio de ley es el que ahora, en el que nosotros vivimos ahora. Nosotros ahora no nos regimos por la tribu de Leví o por cualquier otra tribu. Nosotros estamos bajo Cristo. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo nosotros estamos perfeccionados, y en Cristo porque Él nos ha perfeccionado. Gloria a Dios, amén. Porque ahora Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Leyendo aquí, quería leer también, dice: de cierto, de Cristo os ligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros leemos eso en Gálatas, capítulo 5, versículo 4, Gálatas nos está hablando también de personas que estaban tratando de volver a la circuncisión, tratando de volver a los días y las fiestas solemnes, tratando de volver a días que guardaban y tratando de volver a estas leyes judaicas. Entonces, estas personas
estaban dejando, hermano, y hay que recordar que la escritura esta de Hebreos se está refiriendo específicamente a judíos, que ellos habían abrazado creer en Cristo, pero decían, pero es que no podemos dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. O sea, está bien, creamos en Cristo, pero hay que seguir haciendo nuestras fiestas, hay que seguir circuncidándonos, hay que seguir llevando ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque estas personas hacían estas cosas, porque en cierta manera se sentían que seguían pecando. A veces pecaban y decían, pero ¿ahora qué hacemos? O sea, creemos en Cristo, creemos que Él murió por nosotros, creemos que en Él tenemos salvación, pero ¿y ahora que hemos pecado, qué hacemos? Hay que hacer otra vez un sacrificio de paz para que estemos en paz con Dios otra vez. Ellos seguían pensando de esta misma manera. Entonces, pero nosotros ¿qué hacemos? La palabra de Dios nos enseña, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. ¿Qué hay que hacer? Confesar su pecado, arrepentirse y pedir perdón al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Ya no necesitamos matar un cabrito, un ovejo o un palomino o cualquier cosa de lo que hacían ellos. No hay necesidad de estas cosas ya. Pero ellos querían seguir creer en Cristo y seguir haciendo estas cosas. Por eso en los Gálatas les dice así: de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, también habla Mateo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 22, 28 dice, 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Acudir a Cristo, volver a Él en arrepentimiento. Abogado tenéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. Porque en Hebreos 7:12 dice así, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Entonces Jesucristo hablaba acerca de esto. Él estaba señalando esto cuando dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él es ahora quien aboga por nosotros. Él es quien intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No entre Dios y todos los hombres que están en el mundo, porque hay gente que malinterpreta también las escrituras. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que ha depositado su fe y confianza en Él. Amén. Y nosotros creemos que Él intercede por nosotros, que Él es nuestro mediador, porque hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Y por eso hacemos lo que hacemos, porque creemos que es cierto lo que la palabra de Dios nos enseña. Leemos el 13 y 14 y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿cuál Señor? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Cuando se hablaba del sacerdocio, nunca se mencionó que de la tribu de Judá podían servir en el altar como sacerdotes. Podían servir como mediadores entre el pueblo y Dios. No se mencionó nada. Entonces, dice la palabra de Dios en el 14, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Nosotros sabemos que el Señor vino de la tribu de Judá, Amén, de la descendencia de David. De allí vino nuestro Señor. Y hermanos, es bastante... Me dio por leer en Génesis la bendición que le da Jacob a su hijo llamado Judá, y apuntaba también a Cristo al leer ese pasaje 49, 8 y 10 de Génesis. 49, 8 y 10 de Génesis. Si lo quiere buscar, lo busque, si no ahorita lo voy a leer aquí. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa
de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Cuando nosotros escuchamos la palabra cetro, ¿a qué nos recuerda? Al cetro de justicia, a ese bastón que tenían los reyes en sus manos, que cuando decretaban algo hacían con ese así, daban una orden y hacían con su cetro, como quien decía, está hecho, o afirmativo, eso es correcto, o así se va a hacer. O a veces levantaban el cetro y decía, ¿verdad? Entonces, aquí en esta bendición que Jacob le da a su hijo Judá, vemos que hace una mención, lo menciona como cachorro de león. Judá le dice, también dice que descansará como un león, dice, y también dice, no será quitado el cetro de Judá. Como quien dice, tendrá un cetro para siempre. Y cuando leemos en el principio del libro de Hebreos, habla de ese cetro de justicia, cetro de equidad, dice, ¿verdad? Que impartirá justicia. Impartirá justicia. Eso es lo que leemos también en Hebreos, cuando viene comenzando, en 1 de Hebreos. Leemos también hablando que se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vemos que desde Génesis ya estaba anunciando que de allí iban a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros no vemos, ¿verdad?, que haya tenido un cetro justiciero para siempre Judá, ni ninguno de los otros descendientes tuvo un cetro justiciero para siempre. David tuvo ese cetro de que impartía justicia en el pueblo, pero no fue para siempre, no fue eterno. Tampoco Salomón. El único que vive y permanece para siempre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, no será quitado. Esto nos enseña y nos da a entender que no será quitado jamás. Entonces, seguimos leyendo y vamos ahora al 15 y al 16 y dice de la siguiente manera: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de ¿qué? De una vida indestructible. Nuestro Señor Jesucristo no fue constituido sacerdote por medio de descendencia de la tribu de Leví, ni ninguno de ellos, sino por medio de una vida indestructible, para que fuera un sacerdote inamovible, que no se pudiera cambiar. Porque si él muere, entonces tiene que haber otro que supla su espacio, que cubre el espacio. No fue elegido por descendencia de una tribu, sino porque vive para siempre, porque permanece para la eternidad, a perpetuidad, como dice también la palabra del Señor. Pues se da testimonio de él, 17. Se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una palabra que se menciona bastante, según el orden de Melquisedec. Y vamos a seguir viendo como otras 2-3 veces más que lo va a mencionar otra vez de la misma manera, según el orden de Melquisedec. Es decir, cuando se habla de según el orden de Melquisedec, no es que definitivamente esté anunciando a ese varón misterioso que apareció en Génesis, sino que se está refiriendo rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo y rey de paz. A eso se está refiriendo. A eso se refiere cuando dice según el orden. No, porque si fuera ese varón dijera, porque ese Melquisedec es el que tenemos ahora aquí. Pero dice, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo según el orden de Melquisedec? Que no era por la tribu de Leví. Que no era porque un hombre lo puso como sacerdote allí. Que no era porque alguien lo levantó y le dijo, ahora tú serás sacerdote y rey. Ahora tú serás rey. ¿Verdad? Entonces, según ese orden, Jesucristo es rey también. Rey de paz, rey de justicia, rey de Salem. O Shalom, o como dijeran, rey de Jerusalén también. Ahora leemos el 18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? Este del sacerdocio levítico, de los sacrificios. Porque si nosotros decimos, bueno, el sacerdocio levítico ya no está, pero los sacrificios sí.
Pero ¿quiénes eran los elegidos para hacer los sacrificios? Eran los sacerdotes. Los levitas, sacerdotes de allí, de esa tribu. Entonces, si el sacerdocio cesa, los sacrificios cesan también. Así es, amén. Si el sacerdocio cesa, cesan todos estos reglamentos que habían con ese sacerdocio. Porque cuando se instituye el sacerdocio, se instituye las reglas para que ellos sean sacerdotes y se instituye lo que ellos van a hacer en el altar. Cuando los mandamientos se dan, no es cuando se hace el sacerdocio. Los mandamientos se dan antes que se instituya el sacerdocio. Después que se dan los mandamientos, se avanza un tiempo más adelante y es cuando Moisés comienza a construir un tabernáculo de reuniones y allí en ese tabernáculo de reuniones se comienza a instituir el sacerdocio levítico. Entonces, ¿qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. No es que esto haya sido algo que Dios falló o algo que Dios se equivocó. Quienes se equivocaron, ¿quiénes eran? Los hombres. ¿Quiénes eran los que fallaban? Eran los hombres. Dios no era el que fallaba. Incluso en las promesas que Dios daba, ¿quiénes eran los que rompían estas promesas? Los hombres, porque Dios les decía, y lo acontecerá que si ustedes se mantienen en estos mandamientos, serán bendecidos en esto y en aquello y lo otro. Pero si ustedes fallan, entonces estas bendiciones serán para ustedes la maldición. Se les quitará todo eso que se les pudiera haber dado o que se les hubiera dado. Dios no fallaba, el hombre era el que fallaba. Entonces, en este punto nosotros leemos algo que dice en Romanos capítulo 8:3 dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios envió a su Hijo. ¿Por qué era débil? Por la carne del hombre, por el hombre carnal en su carne, en su debilidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, lo envió en semejanza de carne también, ¿verdad? En semejanza de carne, de pecado, en semejanza de carne y de pecado. No es que andaba en el pecado o que era pecador, sino en semejanza, o sea, con un cuerpo humano, quiere dar a entender, a causa del pecado, porque tenía que experimentar, ¿verdad? Todo lo que un hombre experimenta, la debilidad de un hombre, tenía que experimentar todo esto a causa del pecado y también para vencer el pecado con la misma carne, o sea, en carne tenía que vencer el pecado y mostrar que sí se puede obedecer la ley de Dios. Por eso cuando la gente dice que la ley de Dios no se puede obedecer, nosotros tenemos que decir sí se puede obedecer. Que nosotros no la hayamos obedecido no significa que no se puede obedecer. Se puede obedecer porque Cristo lo obedeció. Así es, amén. Y en Cristo nosotros podemos obedecerla. Amén, en Cristo. En Cristo nosotros, la palabra por eso dice que nosotros en Él somos más que vencedores. Es decir, alguien venció por nosotros, ahora nosotros somos más que vencedores. Uno fue vencedor, nosotros somos más que vencedores porque nos unimos a la victoria de Él y en esa victoria somos más que vencedores nosotros también. Gloria a Dios. Y por eso podemos vencer al pecado en Cristo Jesús. Entonces, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la misma carne. Y la carne de nosotros estaba condenada a muerte. Estaba condenada a condenación. Estaba condenada a destitución eternamente. Pero en Cristo se condenó el pecado y se castigó en Él el pecado para que nosotros disfrutemos de la bendición y la misericordia de Dios, siendo justificados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gratuitamente, sin pago alguno. Amén, gloria a Dios. Y dice el 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Cuál ley? Esta ley de los rituales no perfeccionaba nada. Esta ley de los rituales no perfeccionaba nada. Y incluso el mandamiento no los podía perfeccionar tampoco porque estas personas fallaban y nosotros antes de estar en Cristo tampoco la ley no nos podía perfeccionar. ¿Por qué? Porque también la fallábamos. Así es, amén. Porque la fallamos, la quebrantamos, no nos podía perfeccionar la ley. Pero en Cristo ahora somos perfeccionados, pues nada podía perfeccionar la ley. De la introducción de una mejor esperanza, es así, ¿verdad? Por la cual nos acercamos a Dios. En esa introducción de una nueva esperanza, nosotros nos acercamos a Dios y allí sí nosotros podemos
ser perfeccionados. Entonces nos habla Hechos 13, 38 y 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Acá nos habla que la ley no podía perfeccionarnos, ¿verdad? Pero la nueva esperanza que se ha introducido, en esa sí podemos ser perfeccionados. Porque en esa nos acercamos a Dios. Y en Hechos nos dice que en Él nosotros hemos sido justificados, todo aquel que en Él cree. Amén. No es que todo hombre de la tierra es justificado, si no cree en Él, no es justificado en Cristo. Así es, amén. Porque mucha gente dice: no, es que Cristo ya pagó por nosotros, ya Cristo pagó por los pecados, ya somos declarados justos, pero si no ha creído en Cristo, no es justificado. Ahora la pregunta viene, porque la gente dice: pues yo creo en Cristo. Ahora la pregunta viene: si cree en Cristo, que se vea en sus obras si cree en Cristo. Porque el que cree en Cristo, Cristo es su Señor, lo obedece. Cristo es su Salvador, en Él está su confianza, no en lo que hace el hombre. Si ha creído en Cristo, sabe que es un pecador y que es merecedor del infierno, y que Cristo lo ha libertado de esa condenación eterna. Entonces, en esa gratitud de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, comienza una obediencia a su palabra, comienza a hacer lo que dice su palabra. Porque incluso cristianos dicen creer en Cristo, pero viven como un mundano, su día a día, como si no creyeran en Dios. Así es, amén. Porque nosotros podemos decir: bueno, es que yo no... Alguien puede decir: es que yo no soy predicador, yo no tengo vocación para predicador, yo no tengo vocación para evangelista, yo no tengo... Pero está la Escritura, tiene familiares a quienes les puede leer la Escritura y no lo hace, tiene hijos a quienes los tiene que instruir en el camino del Señor, no lo hace. Entonces así que no hay justificación. Algo tiene que hacer, porque nosotros tenemos siempre ese llamado en nuestro hogar, el ministerio en nuestro hogar, que es algo que en las Escrituras desde tiempos antiguos los viene diciendo, que hay que instruir a nuestra casa, a nuestros hijos, en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Y esto a todo hombre, padre de familia, cristiano, hijo de Dios, que conoce la palabra y que supuestamente ha recibido a Cristo, tiene este mandamiento. Así es, aleluya. El instruir a su familia, instruir a sus hijos. Seguimos leyendo. En el 20 y el 21 nos dice de la siguiente manera: esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. O sea que hubo un juramento, y desde que lo juró, dijo: lo ha jurado y no se arrepentirá. Lo ha jurado y permanece firme. Y nosotros vimos el otro día que cuando hay promesa y juramento, nos reafirma lo que ha prometido. Así es, amén. Entonces aquí vemos que juró el Señor y no se arrepentirá, dice el mismo Señor. Y los otros sacerdotes se levantaban como sacerdotes, pero no había, ¿verdad?, un juramento que dijera, porque los otros ciertamente sin juramentos, no se hizo un juramento para que fueran sacerdotes. Pero aquí dice: juró el Señor y no se arrepentirá. No se arrepentirá. Entonces, vamos a seguir leyendo qué nos dice más adelante. ¿Y qué le dice? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De la misma manera como Melquisedec apareció como sacerdote, así mismo, sin ser descendiente de ninguna tribu, tú serás sacerdote también. Y dice el 22, por tanto Jesús, ahora nos está explicando, ya nos está diciendo el nombre de este sacerdote, ¿verdad? Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando nosotros escuchamos la palabra fiador, ¿qué se nos viene a la mente? Fiador, un fiador. Un fiador es una persona que se compromete por otro.
Hay lugares donde una persona puede sacar a una cosa a pagos, un carro a pagos, pero hay otro que se hace fiador. En dado caso que esta persona no pueda pagar ese carro, este fiador tiene que tener, eso sí, tiene que tener algo con lo que va a responder en un dado caso de que este no pueda pagar. El que vende el carro tiene la confianza de que de una o de otra manera ese carro se va a pagar. ¿Por qué? Porque el que lo va a pagar pueda fallar, pero el fiador no puede fallar, porque a este lo tiene agarrado con algo que tiene como un aval, que le dicen, ¿verdad? Entonces, dice que Jesucristo, por tanto Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto, fiador de un mejor pacto. Él es ese fiador nuestro, ese que cuando nosotros fallamos, Él no falla. Y por eso es que debe de haber en nosotros una inmensa gratitud de saber, de tener la confianza de que Él va a estar allí por nosotros. De que Él, en ese día que nosotros lleguemos allá, Él va a estar delante del Padre y está aún delante del Padre por nosotros. A veces, hermano, la gente cuando ve estas clases de expresiones, lo toman para vivir como se les da la gana. Y decir, al fin y al cabo, Cristo es el que me representa y es el que va a estar por mí allá. Y entonces ellos viven como les da la gana y creen que esto es la confianza en Cristo. Esto no es confiar en Cristo. Cuando uno vive como le da la gana, uno no tiene a Cristo como su Señor. Uno ve en Él una esperanza de salvación, pero Él no es Señor. Porque hay personas que lo ven como una esperanza de salvación. Así es, amén. Pero no lo tienen como su Señor. Y si no lo tienen como su Señor, tampoco es su Salvador. Porque Él tiene que ser para nosotros Señor y Salvador. Amén. Señor y Salvador, Señor que gobierna nuestra vida. Esta garantía que nos da Él es lo que nosotros nos lleva a estar agradecidos y a poder decirnos a nosotros mismos cómo nosotros vamos a separarnos o vamos a ofender a aquel que nos ha amado de tal manera que se ha ofrecido por nosotros y que ha prometido representarnos aunque nosotros seamos débiles. Así es, Y que ha prometido fortalecernos a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, a pesar de nuestros altos y bajos, hermano. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros. Gloria a Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener plena confianza en Él. Porque dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es lo que dice. Porque Él fue hecho sacerdote por un juramento. Un juramento de parte del Padre Celestial. Leemos el 23 y dice, el 23. Mas por cuanto permanece... me salté, vamos al 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Si nosotros supiéramos, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo un día va a morir y que no va a poder seguirnos representando, nosotros tendríamos motivo por qué estar preocupadísimos. Preocupados de tal manera, saber que no tenemos esperanza en nosotros mismos. Pero nosotros tenemos la plena certeza y seguridad que Él está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, amén. Y que no muere. Que murió una vez y para siempre y resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces leemos el 24, dice más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y por esto es mucho mejor, ¿verdad? Su sacerdocio. Así es, aleluya. Porque tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. No cambia, amén. No pasa. Cuando se habla de mutación en lo que es
los animales que tienen mutaciones, quiere decir que se van adaptando según el tiempo, según el clima, según el cambio del clima y todas estas cosas se van adaptando. Dios no. Dios no se va adaptando a ningún cambio en el ser humano. Nosotros somos los que tenemos que moldearnos a Él. Así es, amén. ¿Verdad? Por eso la Escritura también nos llama a nosotros como hijos de Dios. Dice, conviértanse ellos a ustedes y no ustedes al mundo. Que el mundo se convierta a nosotros, pero nosotros no nos convirtamos al mundo. Porque nosotros tenemos un Dios que no cambia. Un Dios que es inmutable. En ese sentido de inmutabilidad, nos está hablando de lo que es su poder, de lo que es su misericordia, de lo que es su gracia, de lo que es su juicio también, de lo que son sus castigos también, de lo que son las recompensas que dará por cada pecado también. Es inmutable, no cambia. En todos los aspectos de la vida que nosotros queramos mencionar, Dios no cambia. Todo lo que ha dicho en su palabra sigue permaneciendo firme y fiel, así como lo ha dicho. Porque a veces nosotros corremos a hacer las cosas y decir, Dios no cambia, Dios me sigue amando aunque yo me porte mal, Dios me sigue amando aunque yo le falle, pero se nos olvida que Dios no cambia respecto a sus castigos también, a sus juicios también. Gloria a Dios. Dios no cambia. En todo lo que su palabra dice, Dios no cambia. Dios permanece firme y fiel. Nadie lo puede hacer cambiar. Él no es como el hombre que hoy dice y mañana se desdice. Él no es como el hombre que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Él no es como el de Roma que de repente dice que una cosa es pecado y después dice que ya no. De primero que los anticonceptivos eran pecado, ahora que ya no. De primero que María era intercesora, ahora dice que María ya no es intercesora, pero que siempre le podemos rezar. Y últimamente está cambiando cosas también. Dios no es así. Santo, aleluya. Dios no cambia. Si Dios ha dicho que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, eso sigue firme. Firme, amén. Eso permanece para siempre. Leemos el 25 y nos dice de la siguiente manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque no cambia. Perpetuamente a los que por Él se acercan. ¿A quién? A Dios. Y en este sentido viviendo siempre para interceder por ellos, hermanos. ¿Qué más garantías esperamos de seguridad de vida eterna en Cristo Jesús? Él está siempre para interceder por ellos. ¿En quiénes? En aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. En los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre Jesucristo, ¿verdad? Para interceder por ellos. Entonces, en esto nosotros vamos a Romanos, que dice como una pregunta en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros, el que está a la diestra del Padre. Lo dice en una y otro pasaje de la Escritura, lo recalca una y otra vez para que nos quede claro que Él sigue intercediendo por nosotros, los que ya tenemos a Cristo. Los que no le han recibido todavía necesitan recibirle para que por ellos también Dios, ¿verdad?, los perdone. Aleluya. Por medio de Jesucristo alcancen el perdón y la vida eterna. Dice Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro intercesor. Y gracias a Dios que están reconociendo que ya no puede haber otro intercesor y mediador. Ojalá y así reconocieran toda la Escritura. Así que nosotros hemos entendido que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo hecho hombre. Aleluya. O sea, cuando nos habla de Jesucristo hombre, la Escritura nos quiere dejar en claro que por medio de ese hombre que anduvo entre los hombres y murió y derramó su sangre, por medio de él, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Tenemos redención y vida eterna. Porque hay ciertas religiones que no creen en Jesucristo que vino en carne. Dicen que vino en espíritu y que lo que andaba era un espíritu y que tenía un cuerpo, pero que no era un cuerpo verdadero, sino que era como una sombra. Hay religiones que tienen esta creencia. Entonces están descartando que vino en carne Jesucristo. Y nosotros creemos que vino en carne, pero que era Dios también. Amén.
¿verdad? Porque la palabra también lo enseña. Son fundamentos que nosotros no podemos dejar pasar por alto, ni dejar de creer en ellos. Así como era Dios, así también era hombre. Amén. Eso lo creemos y lo seguiremos creyendo porque la Escritura lo afirma. Entonces dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Leemos el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y por qué nos convenía? Por esta razón, porque Él era. Los otros no eran así, pero este era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Precioso. Los otros sacerdotes eran pecadores, no eran inocentes, no eran sin manchas, eran pecadores igual que nosotros. Entonces, Jesucristo no, Jesucristo era sin mancha, inocente. Hebreos 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque este ha sido perfecto, tal sumo sacerdote nos convenía. Y este era el que necesitaba la humanidad cuando no había venido. A este, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos, es decir, con mayor esplendor, con más grandeza que los cielos. Seguimos leyendo el 27, dice, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él no tenía necesidad de ir y primero ofrecer un macho cabrillo y después ofrecerse Él por nosotros. Si Él hubiera tenido necesidad de ofrecer un macho cabrillo por sus pecados, ya no podía ofrecerse por nosotros. Ya no podía representarnos a nosotros ni ser un mediador por nosotros para siempre. Quizás lo hubiera podido ser por un tiempo y al otro tiempo hubiera tenido que venir otro. Y después otro. Y después otro. Pero como Él, santo, sin mancha, puro, limpio, inocente, más sublime que los cielos, perfecto en todo su esplendor. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, Él pudo presentarse una sola vez. Entonces, como dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los otros ofrecían. Y hermanos, yo creo que ofrecer algo por los pecados de otro es fácil. Ofrecerse uno, ahí es donde está bastante complicada la cosa. Y digamos que un hombre se ofrece por otro hombre. No pudiera ni siquiera salvarse a sí mismo porque es pecador también. Así es, amén. Quizás pueda ser admirado por la gente, visto como un mártir, visto como una buena persona, visto como alguien noble, pero no alguien que pueda llevar los pecados de los demás. Delante de los ojos de Dios es incapaz. Delante de los ojos de Dios no cabe esto. Entonces, Dios conoce nuestra debilidad. Por eso proveyó un mediador más fuerte y firme que nosotros. Amén. Dios conocía la debilidad del hombre, del ser humano. Dios sabía que iba a ser incapaz. Si hasta el día de hoy todavía se hiciera esto, muchos animalitos murieran a diario por los pecados de multitudes y multitudes de personas. Y todavía tuviera que haber sangre y sangre y sangre y más sangre por los pecados. Pero Cristo la derramó de una vez por todas, porque Dios conocía y conoce la debilidad del hombre, que por sí mismo es incapaz. Leemos el 27. El 28. Ok, leímos el 27, ¿verdad? Amén. Ok, quiero que vayamos a Romanos 6, 9 y 10, dice.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el que vive para Dios vive para siempre. El que vive para Dios vive eternamente y para siempre. Sin cambio después. Si Dios nos ha dado vida eterna, Dios no va a cambiar y después va a decir, no, pues ahora ya no más. Dios no cambia. En Él vivimos para siempre, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Hoy sí vamos al 28 de Hebreos y dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La palabra del juramento. ¿Cuál juramento? Aquel que dijo atrás, y juró el Señor, y no se arrepentirá. Amén. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, tú eres sacerdote no por ese linaje de Aarón. Tú eres sacerdote no porque alguien te haya escogido, sino porque yo he jurado por mí mismo que tú serás sacerdote para siempre. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11. Y ahí concluimos. Dice Hebreos 2, 10 y 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque Él nos ha justificado. Y porque Dios lo estableció así también. Él nos ha perfeccionado por la aflicción que Él sufrió por nosotros, por el sacrificio que Él pagó por nuestra salvación. Y como dice también en Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Y cuando se habla, hermanos, que por sus llagas fuimos sanados, no se refiere a que toda enfermedad que hay en el mundo nosotros no nos va a llegar. Porque hay gente que cada vez que alguien se enferma dice, por sus llagas fuimos sanados. Y es cierto, Dios puede sanarnos. Pero cuando se habla de llagas, hermanos, que por su llaga fuimos sanados, se refiere a esa enfermedad incurable que tenía el hombre, que en la escritura se compara con la lepra, o hoy lo pudiéramos comparar como un cáncer que nos va consumiendo poco a poco, que nos va destruyendo, pero que al final lleva a la muerte siempre. Una enfermedad que es incurable lleva a la muerte. Una enfermedad que es incurable no queda más salida que esperar que poco a poco vaya muriendo la gente hasta que al final muere. Así es el pecado, poco a poco va consumiendo a la persona, destruyéndola, destruyéndola y destruyéndola hasta que al final lo lleva a la muerte eterna. Pero Cristo, por sus llagas fuimos sanados. Él nos ha perfeccionado. Lo leo otra vez más, dice, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, de Dios, ¿verdad? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Así que, hermanos, el sacerdocio de Cristo es mucho mejor, porque no cambia, porque es inmutable, porque no tiene que hacerlo una vez y otra vez, porque no va a morir varias veces, murió una sola vez y para siempre, porque Él no tiene necesidad de presentar sacrificio por sí mismo, solamente se presentó por nosotros. Él no tenía necesidad de sacrificio. Él no tenía necesidad que se matasen machos cabríos por Él. Él no tenía necesidad ni incluso morir por Él mismo. Él murió por nosotros. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que nos señala y nos enseña este pasaje de las Escrituras, y Dios los bendiga.